Bueno chicos, bienvenidos un día más a mi podcast de entrevistas Mentes Curiosas con Lada Mores. En el día de hoy la invitada que os traigo es ni más ni menos que Beatriz de Vicente, criminóloga, abogada penalista y muchos de vosotros la conoceréis porque ha colaborado con múltiples programas de televisión analizando los casos más famosos de la crónica negra española. Es más, hace tan solo un mes pudo viajar a Tailandia y asistir a algunas de las sesiones del juicio contra Daniel Sancho. Así que si os gusta este tipo de contenido, no olvidéis suscribiros aquí abajito y darle a la campanita en la opción de todas para que YouTube siempre os notifique cuando subo vídeo. Y dicho esto, vamos con el vídeo. Bueno chicos, la invitada de hoy es Beatriz de Vicente y bueno, he de decir que esta es una de las entrevistas que más ganas tenía que hacer y que ha sido muy difícil de compaginar agendas porque, bueno, tienes más trabajos que la Barbie. Eres criminóloga, abogada penalista, colaboras en varios programas de televisión y además ahora tienes también un podcast. Y soy profesora universitaria y una alumna sempiterna. Así que estoy liadísima. De esto estaba ahora preparando varios juicios, uno de ellos por tentativa de asesinato. Muy interesante. Sí, que supongo que es del turno de oficio también. No, este es un particular. Pero vamos, estoy ayudando a una chica a la que le degolló su pareja de lado a lado del cuello y le dejó la laringe a la vista en presencia de su hija. Muy bonito. Sí, sí. Violencia de género a la bestia. Vamos a ver. Sí. Hombre, obviamente. Lo que quería preguntarte también, porque claro, una de las... llevamos tiempo intentando hacer la entrevista y creo que cuando te la propuse estabas a punto de irte de viaje a Tailandia a cubrir el caso de Daniel Sancho. ¿Me fui? ¿Esto cómo fue? O sea, ¿cómo se te plantea a ti la posibilidad de ir Pues allí? la verdad es que estoy muy loca y mi cerebro está programado para decir sí que a todo reto posible, por más loco que sea. Y aunque efectivamente con el podcast que bien dices de bestias, que estoy ahora apasionada y guiadísima, que lo estamos haciendo con Living Producciones, lo tenéis en Podimo, pues de pronto en la sexta donde trabajo ya hace años, en Más Vale Tarde, un beso a mi directora y a todo el equipo que los quiero mucho, pues me propusieron algo muy crazy, que era irme a cubrir el principio del juicio del crimen cometido por Daniel Sancho en la isla de Koh Phangan en agosto del año 2023. Bueno, con muchos tintes de lo más novelesco, incluyendo un descuartizamiento. Y dije que sí. Y bueno, una experiencia inolvidable, muy heavy y bueno, qué decirte, da para mucho. Ha sido muy interesante. Me lo propusieron los jefes, César también, y bueno, dije que sí. Entonces, a partir de ahí, fui como analista independiente. Yo no iba ni con la parte, vamos a decir, de la acusación, ni la parte de la defensa. Y ha sido muy constructivo, ilustrativo, agotador y una experiencia increíble, sin duda. Y fuimos a hacer una reconstrucción de los hechos a la propia isla. Estuvimos en todos los escenarios, lo que llamamos escenarios primarios, donde hay una mayor interacción entre agresor y víctima, los escenarios de tránsito, donde se fueron moviendo, vamos a decir que los personajes, los escenarios secundarios, que son escenarios auxiliares, donde dejó una herramienta, donde abandonó partes del cuerpo. Fue muy interesante. Y luego las sesiones de juicio, aquello todo fue guau. Además, es un sitio paradisíaco, pero confluyen varios elementos para hacerlo un poco complejo. Una media de 30 grados de temperatura por la noche, casi 40 por el día, y luego una presión mediática enorme. Bueno, es muy interesante. Tú vete llevándome, que yo me pongo a hablar y me quedo sola, ¿eh? No, tranquila, Lada, que está muy interesante. no sé dónde mirar, Lada. No sé si mirarte a ti, mirarme a mí, mirar a la cámara. ¿Esto dónde debo yo mirar? Donde tú quieras. Claro, el caso es que, bueno, tengo entendido que incluso pudiste llegar a hablar con Daniel Sancho. Ahí se ha liado una gordísima, porque se cabrearon los abogados de Daniel Sancho. Porque, bueno, yo fui a relatar lo que veía. Y claro, pues lo que veía pues puede que incomodara a determinadas personas. Yo lo siento en el alma porque son compañeros todos que merecen mi más absoluto respeto. Pero yo veía a un tío solo en una sala con unos abogados en la distancia y me resultó muy chocante.
Eh, Luego también, vamos a decir que la parte de los familiares de la víctima se cabrearon mucho porque venían a decir que yo estaba blanqueando a Daniel Sancho, que hablaba de él como con cierta dulzura, porque le llamaba chico. El problema es que yo soy abogada penalista, Lada. Y como me enseñó mi profesor García Andrade, que en paz descanse, detrás del monstruito, detrás de la bestia, detrás del criminal, del delincuente, del sospechoso, del investigado, de lo que te dé la gana, yo veo al ser humano. Entonces yo hablo con violadores, con asesinos, con homicidas, con narcos, y detrás del sujeto criminal veo al individuo, veo al ser humano, veo a veces incluso al niño pequeño, y eso es lo que me pasaba con todos los respetos a la familia de la víctima y al pobre fallecido con este chico. Entonces sí tuve la oportunidad de hablar con él, se cabrearon los abogados, dijeron que eso era mentira, que no me había reunido con él, luego el padre emitió un comunicado que sí, que me había reunido, pero no era una reunión, yo nunca dije que había sido una reunión formal, había sido un encuentro casual que me permitió hablar con él unos 10, 15 minutos y bueno, pues como siempre la da alguien normal, si es que creemos que detrás de los crímenes más llamativos nos vamos a encontrar a sujetos monstruosos, el monstruo rosano, pues no, pues un tío más o menos perdido, con más o menos fortuna en la vida y con, creo que una toma de decisiones completamente desacertada. Pero bueno, eso levantó un revuelo enorme, se cabreó todo el mundo y como decía mi santo padre también, que el padre descanse, cuando se cabrea todo el mundo lo estás haciendo bien, hija. Así que... Claro, es que yo también entiendo, aparte de que eres abogada penalista, es que también eres criminóloga. Entonces también Claro, entiendo ese punto que tiene la criminología de comprender la mente criminal. Detrás de allí hay una persona y tienes que saber también el que le puede haber llevado a cometer esos hechos. de hecho es algo que a mí me guía especialmente, o sea, casi soy más criminóloga que abogada y en aquel momento yo no hablé con ese chico como si fuera una abogada porque yo no era su abogada. Me guiaba más el interés como criminóloga, efectivamente. ¿Qué le pasa a un sujeto? Mira, lo acabamos de ver con el abuelito que ha matado a dos niños recientemente. ¿Qué le pasa a una persona normal para cometer de pronto un crimen atroz? ¿Qué hay detrás de esa cabeza? Porque Daniel Sancho no era Lada. Daniel Sancho no era un criminal habitual, no era un narco en un ajuste de cuentas, ni era un delincuente común. Es un chico que se dedicaba a la cocina. ¿Qué ha pasado en su vida para que esto ocurra? Yo cuando hablo con él no ahondo en el delito, ni siquiera de hecho se lo dije a él porque empezó a decirme yo soy inocente y le dije Daniel, por pudor. No, yo no quiero hablar de este asunto. ¿No? Lo único que quería era darle algunas pautas porque yo veía que él estaba interviniendo en el juicio, preguntando, haciendo las preguntas de forma un poco incorrecta. Intentaba darle 4 pautas para que, dado que de algún modo estaba ejerciendo su propia defensa, la ejerciera bien. Sin interferencia hacia mis compañeros, sin ofender a la familia de la víctima y hablando con el ser humano que hay detrás. Cuando te decía, por ejemplo, lo del abuelo, el otro día me preguntaban también en televisión, ¿qué ocurre? ¿Qué le pasa a un señor, un abuelito que adoraba a sus nietos para que haga algo así? A veces es el crimen del hombre bueno, y me refiero en este caso al abuelo, un señor que no tiene antecedentes psiquiátricos, que no ha dado jamás un problema, que adoraba a sus nietos, y de pronto en una serie de circunstancias vitales hacen que distintos elementos afecten a su capacidad cognitiva de entender, de comprender, de actuar. En un accidente de tráfico ha matado sin querer a su mujer y a su hija, las mujeres de la casa. Y de pronto se queda solo con los niños y tiene una bronca con el padre y después su cabecita puede hacer ¡plac! Y tomar una decisión tan brutal y desacertada como es matar a los críos. ¿Qué le ocurrió a Daniel Sancho? Yo creo que se vio entre la espada y la pared. Y creo que su tesis es la de una agresión sexual que quería defenderse. Bueno, yo me voy a guardar para mí porque por pudor y porque no creo que sea lo propio decirlo públicamente. Yo creo que simplemente él se vio entre la espada y la pared y tomó una decisión desacertada. Él defiende el homicidio imprudente y es que aunque se hubiera ocurrido el homicidio imprudente, yo no estoy en posesión de la verdad. Decía que me encanta esa frase el filósofo y poeta de Bangladesh, el que cierra la puerta a la duda, Rabindranath Tagore, perdón, el que cierra la puerta a la duda deja fuera la verdad. Yo no estoy en posesión de la verdad. Sea como fuere, descuartizar aquel cuerpo no fue una buena idea. Porque No, desde luego. Si tú y yo nos peleamos, te doy un mal empujón y te caes al suelo y te desnucas, resulta todavía relativamente comprensible que huya, que me esconda, que me asuste.
lo más lógico y lo más deseable que llame a alguien para ayudarte. Pero hija, dedicarme a descuartizarte, cortarte en 17 trozos y distribuirte por, diré Móstoles y se cabrearán los de Móstoles, pues no, bonita ciudad, no parece muy acertado. Pero vamos, que no soy yo quien debe juzgar, ¿vale? No, no me gusta juzgar, yo no estoy en posesión de la verdad. Lo que pasa es que a veces muchas de las cosas que opino yo creo que se malinterpretan. También hay Claro, es una que de haters y de que están todos, ¡ah, qué barbaridad ha dicho! ¿Sabes lo que pasa? Que en el mundo de la criminología, Lada, cuando hablas de factores victimógenos o de conceptos como una víctima perfecta, ¡oh, ha dicho víctima perfecta! Cuidado, víctima perfecta para el malo que está buscando una víctima. Cuando dices, es que a veces nos colocamos en situaciones que aumentan nuestra vulnerabilidad. ¡Ah, es que las mujeres no podemos emborracharnos y ir con una minifalda! Claro que puedes, pero sé consciente de que tienes más boletos de que te agredan que otras o son factores victimógenos. Hay conceptos que cuando hablas de distorsiones cognitivas, es decir, de interpretaciones erróneas de la realidad, como en el caso de Dani Alves, pues a lo mejor el sujeto no ha sabido interpretar, ¡oh, es que lo está justificando, lo está blanqueando! No, vivimos en un mundo muy maniqueísta, blanco o negro, y a la gente se le olvida que el mundo está lleno de grises. sí, es que eso justamente es algo que a mí también me pasa, porque también en el vídeo hablo de True Crime, o sea, en el canal hablo de True Crime, y justamente también pasa eso de que cuando intento explicar conceptos como lo que tú has dicho de la víctima perfecta o intentar ahondar en el por qué alguien podría haber cometido ese crimen, mucha gente sí que dice, es que parece que lo estás justificando. Y es como, a ver, no estoy diciendo que lo que haya hecho es justificable. Lo que estoy intentando es entender el por qué ha Pues llegado mira, hasta ese te diré punto. algo, más que entender, comprender. Porque comprender es descifrar, aprehender con H intercalada, descifrar los códigos de una conducta. Entender es tender hacia lo mismo. Tú lo que Ujú. quieres es comprender. Nos pasa a todos aquellos que nos interesan, no tienes por qué ser criminólogo, psicólogo o psiquiatra, sociólogos, antropólogos, son muchas las disciplinas y los profesionales que ahondamos en la comprensión de la conducta humana, porque además comprender dónde erramos nos permite intentar ser mejores como individuos y como sociedad. Lo que pasa es que de verdad que creo que vivimos en un mundo en el que todos son totales y nos olvidamos de esos matices. Como bien dices, Lada, intentar comprender por qué alguien comete una conducta o ahondar en las raíces de su comportamiento, de su infancia, de su psique, de su entorno social, no es justificarlo, es descifrarlo. Sí, yo lo veo así, vamos. Yo también, además, es que yo trabajo ahí, yo hago turno de oficio. Cuando digo yo soy abogada de trincheras, pues como yo muchos compañeros, yo estoy al lado de los desfavorecidos más absolutos y con eso no estoy diciendo, ¡ay, qué buena soy! No, que también hay quien dice, ¡ah, es que va! No, no es narciso, es que es verdad. Trabajo con gente muy desfavorecida. Y ahí te das cuenta de cómo las dotes que te ha dado la naturaleza de intelecto, la familia en la que te has criado, el entorno en el que te desarrollas, determina mucho tu conducta. Somos muchos los privilegiados que hemos tenido unos buenos genes, padres que nos han mimado, querido, infancias felices, entornos que nos han permitido florecer. Y es un privilegio. Cuando tú miras a tu alrededor y te das cuenta que mucha gente llega al delito, narices, porque es que prácticamente no tenían otra opción, Lada. Ujú. Porque la Sí, vida sí. no es justa para muchos, porque no te ha dotado de un intelecto muy brillante, o porque has heredado una enfermedad mental, porque tus padres son drogodependientes, porque te abandonaron en un basurero, porque es que tu madre era alcohólica, porque te vendieron de pequeño. Hay tantísimas historias detrás, o incluso has nacido en una familia media, trabajadora y normal, pero determinadas situaciones en tu vida te han torcido, o tu carga genética es una putada. No podemos escapar a todo eso y no podemos ser tan censores. Fíjate que cuando tengo un jurado y tengo que elegir al jurado, hay una parte muy interesante de los tribunales con jurado en el que elegimos, tenemos capacidad para poder elegir de algún modo, ¿no? Algunos, bueno, es un poco complejo, no lo para ahora, pero puedes algunos desecharlos, algunos elegirlos. Si quiero, si soy acusación y quiero un jurado cañero, elijo a gente joven, porque son mucho más indolentes, porque son mucho más castigadores. Y si soy defensa y busco la absolución, a gente con canas, tía.
porque los años saben lo que desconocen los días. Son mucho más benevolentes, porque cuantos más años pasas dices, espera, ¿qué hay detrás? ¿Qué ha pasado? Sí, lo relativizas más. Claro, no eres tan buah, qué chungo, muerte, es un cabrón. Espérate, ¿qué ha pasado detrás? Tú mismo con tus experiencias te vas dando cuenta. ¿Cuántas veces no miramos para atrás y nos damos cuenta que hemos cometido un error? Pues a veces porque no estábamos pensando con demasiada claridad, ni que decir tienen las mujeres ya con el mundo hormonal, que tampoco lo podemos olvidar, cosa que por cierto también molesta mucho a las chicas, pero también nos Pero afecta. es así, exactamente. De hecho, hay incluso sentencias en el mundo anglosajón, sobre todo, que reconocen la disforia menstrual, es decir, la alteración psíquica y emocional que supone para un determinado grupo de mujeres el ciclo menstrual. Todas sabemos que hay días de alegría, hay días que estás más receptiva, que te sientes más divina, otros días que te ves feísima, el día del odio, el día de la pena. Bueno, pues esto también hay situaciones en las que llega a ser tan crítica esa crisis hormonal que puede explicar delitos. Por ejemplo, los homicidios, los neonaticidios, que es la muerte del hijo en las primeras 24 horas. A veces un bajón de oxitocina en una depresión postparto explica que una madre mate a sus hijos. O sea, que a veces incluso la respuesta a nuestra conducta criminal es biologicista, psicologicista, social. Entonces, bueno, que sí, querida, que hay que intentar concienciar a la gente de que buscar las respuestas a la conducta criminal no supone blanquear al sujeto, ningunear a la víctima, ni mucho menos. Siempre, siempre vaya por delante el apoyo y la empatía a las víctimas, claro que sí. Y es verdad que además nos resulta siempre mucho más cómodo a cualquiera, incluso en las películas, identificarte con el agresor. Si preguntas, El silencio de los corderos, todo el mundo se sabe el nombre del malo, Aníbal Lecter. Sí. ¿Cuál es el nombre de la víctima? Charles Manson. Wow, sí, el tío, el líder sectario que mató. ¿A quién mató? ¿Te sabes los nombres de las víctimas? Solo el de Sharon Tate es porque era conocida. Y tú porque eres una chica lista que te pones a ello, pero hay un montón de gente que no. Entonces la victimología, que es la ciencia que estudia a la víctima en todas sus formas, que nació en la década de los 70, rescata del olvido a la víctima. Y es precisamente la victimología la que nos habla de factores victimógenos, de aquellas circunstancias que hacen determinado grupo de personas o colectivos sean más vulnerables a ser víctimas. Y ahí es cuando hablamos, pues, factores personales, por ejemplo, ser mujer. Es un factor victimógeno para los delitos sexuales. Pero no por el mero hecho de que, por ser mujer, no, porque fisiológicamente tenemos algo que a ellos les interesa. También la edad es un factor victimógeno, tus condiciones físicas, pero también la situación. Estar de noche, estar sola, también tu estilo de vida. Por ejemplo, las mujeres que se dedican a prestar servicios sexuales, pues tienen un factor de victimación mayor, son víctimas más proclives a tener problemas que alguien que no sale de su casa. Y eso no supone en ningún momento juzgar, prejuzgar, sancionar, culpabilizar a la víctima, ni nada más lejos. Supone comprender. Hay un concepto que es la criminodinamia, la dinámica comportamental entre agresor y víctima, que nos permite descifrar las conductas. La víctima no es un mero mobiliario de la escena del crimen. Yo creo que interactúa con el agresor. Creo que es muy interesante para cualquier individuo, no solo mujeres, niños, para cualquiera, conocer los factores victimógenos. Eso nos hace más fuertes, más precavidos. Claro, porque ya sabes qué tipo de situaciones o qué tipo de tal pueden llevarte, por ejemplo, a una situación de riesgo. Hombre, imagínate que salimos juntas, un grupo de chicas, y nos vamos de fiesta, y vamos a beber, y vamos a bailar. Dejar a una amiga que se vaya sola es un error. Aumenta su vulnerabilidad. No, código 1, a la amiga sola no se la deja. O la dejas en un taxi, o la pagas un Uber o lo que sea entre todas, o la acompañas. No la dejes sola, porque eso aumenta su vulnerabilidad. Si vas sola y has bebido y vas dando tumbos tú sola por la calle, es que no puedo hacerlo, claro que puedes hacerlo, pero te conviertes para sujetos que estén buscando una víctima en un caramelo. Entonces yo creo que hay códigos y circunstancias que es bueno que nos demos cuenta. Las citas a ciegas, avisa. Tía, si vas a ver a alguien que no has conocido, avisa. Di dónde vas, di con quién vas, avisa a alguien, porque puede ser un depredador, Lada.
Porque ahora mismo Internet es un vasto campo de caza. Y lo veo a diario y lo veo a continuo. Y creo que es importante que lo veamos. Igual que a los niños se les contaba el cuento del hombre del saco y del hombre del caramelo. ¿Por qué hay hombres del saco y del caramelo? Porque hay sujetos que cazan niños. Es bueno que el niño lo sepa. No que le aterres hasta el punto de que el pobre crío no quiera separarse de mamá. Que volvemos al gris, ¿no? Pero creo que es importante que conozcamos que vivimos en una selva. Claro, es que mucha gente lo que se piensa cuando dices esto es como, sí, estás culpando a la víctima por estar en X situación o por tal, y es como, no estoy culpándola a ella para nada. O sea, la víctima no tiene culpa nunca de lo que le suceda. El culpable es quien comete el hecho. Por supuesto. Pero hay que entender que era una situación de riesgo. Eso es importante que aprendamos a no asumir situaciones de riesgo y si podemos evitarlas. Hace poco también me consta, bueno, yo no sigo redes sociales, pero me lo dicen alumnos y amigos, jola, que salía con lo que has dicho. Yo lo siento en el alma, porque 2 turistas no se les ocurrió otra feliz idea que montar una tienda de campaña en la zona más pobre de la India, donde están los parias, que son un sector social completamente desechado del mundo, a los que se les trata fatal, Lada, que no deben darle, fíjate, de un paria no debe darte ni la sombra. Con lo cual generas que vamos a decir que es un corpúsculo social lleno de rabia, de ira, son parias, tía. Son un grupo marginal y tú te vas al sitio más degradado con una tía monísima a una tienda de campaña. Hija, si tú estás en todo el derecho del mundo de hacer eso, pero tú aumentas tu riesgo victimal y la probabilidad que ocurra y ocurrió una agresión sexual en grupo. Entonces, y luego, es que fíjate, Beatriz y Vicente como que critican lo que ha hecho esta pareja. Yo no lo critico. Lo único que digo es que asumieron una situación de riesgo. Eso se llama factor situacional de riesgo. Ahora, la gente que se va a Afganistán de vacaciones. ¿Te vas a Ucrania de vacaciones? ¿Te vas a Afganistán donde a las mujeres las apedrean, las desollan, las cortan la lengua, por Dios, de vacaciones? Pues si hasta el Ministerio de Exteriores te está diciendo que hay zonas del mundo donde no debes irte porque la peligrosidad es altísima y pese a ello tú vas, no eres responsable, pero has comprado muchos boletos para que te pase algo. Y bueno, yo creo que eso es importante que la gente lo sepa, sobre todo para evitar victimaciones, no para nada más, nada. Pero bueno, ahí estamos. Luego también, volviendo al tema de Daniel Sancho, lo que quería preguntarte es por lo que es el proceso judicial, porque tú sí que has estado en algunas de las sesiones del juicio. Y claro, es que, claro, tenemos aquí la concepción del derecho del proceso judicial español. Y claro, aquí... Me gusta mucho tu pregunta porque cuando volví a España, a todo el mundo le interesaba mucho la parte un poco más, no voy a decir amarillista porque no me parece justo, pero bueno, que he hablado con Daniel Sancho. Y para mí lo más interesante no era eso. Lo más interesante es lo que tú me estás planteando. ¿Qué similitudes y diferencias había entre ese sistema procesal y el nuestro? Pues mira, te diré, uno, que es un sistema garantista. Porque tienen una primera instancia, un primer tribunal que juzga, como nosotros, y luego tienen, vamos a decir, como una audiencia provincial y un tribunal supremo. O sea, que Daniel Sancho tendrá la oportunidad de recurrir hasta en 2 ocasiones su futurible sentencia. Luego, la sala se puede parecer bastante a la de un juzgado español, pero allí le tienen, vamos a decir, como un respeto reverencial al juez. Aquí también, pero allí es como máximo, de manera que tú entras en una sala y el juez está en alto, pero muy en alto, nada, tan alto como en Estados Unidos. Sí, que hay que subir unas escaleritas para hablar con el juez, ¿vale? Por lo demás, la disposición de la sala es bastante similar a la nuestra. Está, diremos, la bancada, acusado, con sus familiares detrás, la defensa a otro lado, en un lado está el abogado de la defensa, en otro la fiscalía y acusación particular, pero el sistema procesal, bueno, primero tiene un lenguaje, me lo explicó el cónsul con toda su amabilidad. El lenguaje, imagínatelos muy arcaicos, como si tuviéramos aquí un juicio en latín, ¿vale? Entonces, yo no entendía, tía, por qué tardaban tanto las preguntas. Un minuto y el otro se la hacía. Joder. Y entonces, ¿qué es lo que me ocurre? Uno, el lenguaje es arcaico, ¿vale?
Y las preguntas son como muy, vamos a decir, muy ritualistas, como si yo te digo, Beatriz de Vicente de Castro, hija de Teresa y de Pedro de Vicente, residente en no sé dónde estaba usted el día 7 de tal. Y yo digo, en Gran Vía. Beatriz de Vicente, y entonces el que lo dice lo transmite. Beatriz de Vicente de Castro, hija de Pedro y de la residente, contesta que, imagínate, tía, entonces el juez, por un aparatito, repetía lo que decía el sujeto, que ha contestado a la pregunta de tal, 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 y una taquígrafa lo escribe. Todo lo imprimen. Luego se lo daban a leer al testigo y el testigo iba diciendo sí, sí, y finalmente lo firmaba. Y esa transcripción era la que nos traducían a nosotros. Pues imagínate, las sesiones eran como de 9 horas. Y luego Claro, es eterno. Justo. Pero al final es como el juego del teléfono. Yo lo digo, otro lo transmite, que es el juez, otro lo escribe, lo imprime y vuelve al que se lo ha dicho, que lo lee y si está de acuerdo lo firma. Pero hay pregunta y repregunta, es decir, pregunta a la acusación. Helada, ¿usted dónde estaba el otro día a las 5 de la tarde? Tú dices, en Gran Vía. Llega el turno de la defensa. Usted ha dicho que estaba en Gran Vía, pero en realidad usted cuando en instrucción dijo que estaba en la Puerta del Sol. Y luego hay repreguntas, con lo cual vuelve el fiscal a preguntar. Usted ha dicho en Gran Vía, a él le ha dicho el Sol. Bueno, ya que no se acaba nunca, tía. Pero es muy garantista. Y la sorpresa es que le dejaron preguntar a él. Y yo en casi 30 años de profesión eso no lo había visto en mi vida. El acusado tiene la posibilidad de preguntar. En España nosotros dejamos que se defienda un acusado si es abogado a su vez, que puede ejercer su propia defensa, es como si un médico se autoopera. No solemos recomendarlo. Pero, perdón que no me he puesto el silencio, pero lo que yo nunca había visto en los días de mi vida es que el propio acusado ejerza, vamos, un poco de abogado. Su defensa. Su defensa. Entonces, pues Daniel Sancho se levantaba encadenado de pies y manos, es algo que también ocurre en Estados Unidos. En ese sentido, no podemos decir que no sea un país garantista porque Estados Unidos también tiene pena de muerte. Es que parece, Tailandia tiene pena de muerte, en Estados Unidos. Y, por cierto, algunos estados incluso condenan a muerte a menores de edad. Así que tiene narices. Que la Convención de Derechos del Niño, uno de los únicos países del mundo que no la tiene firmada es Estados Unidos. Precisamente porque algunos de sus estados se reservan el derecho a condenar a muerte a menores. Entonces, bueno, Tailandia tiene firmada la Carta de Derechos Civiles. En ese sentido me pareció un sistema judicial arcaico, antiguo, pero muy garantista. Pregunta, repregunta, vuelven a preguntar, el acusado puede preguntar, pues, se van presentando las pruebas el día a día, el juez va decidiendo las que sí, las que no, y vi en todo momento que él tenía cubierto su derecho a defenderse. A mí lo que me sorprendió mucho, pues que no hubiera abogados allí españoles, y eso es una crítica crítica es algo que dije aquí, que dolió mucho, pero es que yo lo vi y me sorprendió. Claro, es que a mí justamente una de las cosas que más me llamó la atención era lo que has mencionado de que al acusado, pues claro, yo he estudiado Derecho, y claro, yo cuando dijiste yo vi a él, que era él muchas veces quien preguntaba, quien hacía de su propio abogado, el padre haciéndole como de asistente, y claro, eso aquí es inconcebible. Hombre, es tan inconcebible. O sea, que un padre bien va, y en ese sentido me resultó muy llamativo, porque vi al pobre Rodolfo buscando papeles, dándole el folio, a él diciendo búscame aquí, haciendo de su defensa y con una abogada de la defensa suyo. Que bueno, que eso también ha molestado mucho que lo dijera. Bueno, hay quien dice que es que a las voces que han salido, no, es que no se dormía, es que, a ver cómo era, que meditaba en sala. Que estaba meditando, sí. Venga, vale. Yo no estoy en posesión de la verdad. Yo ahora he descubierto que mi abuela meditaba todos los días después de comer. Mira, a mí me resultó muy chocante. Hubo escenas del juicio que me resultaron muy chocantes, sí. Un señor, un abogado de la defensa con los ojos cerrados, venga, yo iba a decir, no dormía, meditaba. Bueno, me da igual. No creo que sea el sitio para meditar. La sala de un juicio en el que un tío se está jugando la pena de muerte, sinceramente. El padre con los tomos, el hijo preguntando, pero bueno, no quiero yo levantar más heridas con esto porque ha habido mucha gente que se ha ofendido y que se ha molestado, pero sí, querida Lada, tú has estudiado Derecho, yo directamente lo ejerzo y me llamó mucho la atención que alguien que se juega la pena de muerte
pues tuviera por momentos una disposición tan kafkiana en una sala, con un abogado meditando, tú haciendo tus propias preguntas, que obviamente no estaban muy bien hechas, sinceramente, la mitad eran sugestivas, no estaban bien formuladas, y tu padre desesperado buscando el hilo de la absolución entre folios. Pero bueno, el propio Rodolfo se enfadó y también hizo un comunicado. Yo no quiero cabrear a nadie más, ni soy yo la protagonista de esa historia, pero lo que vi, bueno, vamos a dejarlo en que me sorprendió mucho. Quizás es que a mí me falta intelecto o datos para descifrar lo que yo estaba viendo, pero yo lo que vi es un tío que se defendía a sí mismo, con un abogado que dormía o meditaba, y un padre que le hacía de asistente. Todo esto en un país en el que te estás jugando la pena de muerte, pues interesante. Es como mínimo interesante, sí. Sí, vamos a dejarlo en interesante. Luego, otro de los casos, porque bueno, tú trabajas como colaboradora en varios programas de televisión desde hace años, y uno de los Desde casos los 27 y tengo 55. Ya son. Sí. Pues uno de los casos que cubriste en televisión en su día y que ahora ha vuelto a la palestra por la serie de Netflix es el caso de Asunta. Y a ver, es un caso que, a pesar de que, bueno, tiene una sentencia en firme con 2 condenados, pero que aún así continúa, por lo menos en mi opinión, continúa habiendo lagunas, sobre todo en lo que sería la participación de Alfonso Basterra en el crimen. A ver, Lada, hay una verdad procesal, que es la que se cierran las sentencias, y una verdad que se nos escapa. De hecho, todo es fenoménico, todo es relativo y la verdad absoluta no existe. Dicho esto, hay muchos casos que se cierran y siguen dejando incógnitas. Pasó también con el asesinato de La Baraja, las dudas sobre si todas las víctimas eran obra de la misma mano. Desde luego de la misma arma sí, pero de la misma mano pues hay quien puede plantear dudas. Y en el caso de Asunta, la participación de los padres, el compañero Aranguren, que es una maravilla de abogado, que defendió a la madre, sigue planteando que no lo tiene nada claro. Ella desde luego se ha llevado el secreto a la tumba. Hay algo incuestionable, porque vamos a decir que la policía científica, que es la ciencia al servicio de la investigación criminal, arroja evidencias incuestionables. Un indicio es un dato, no necesariamente criminal, a partir del cual por inferencia puedes llegar a otros. Estaba desnuda, puede haber un interés sexual. La dejaron en una carretera, probablemente la llevaron en coche. Esos son indicios. Pero las evidencias son datos objetivos. Pues bien, en el caso de Asunta había una evidencia incuestionable. La toxicología forense nos demostró, por el análisis capilar de esa cría, que llevaba meses siendo intoxicada con lorazepam, que es un potente somnífero, un hipnótico. Meses. Y que el día de su fallecimiento había ingerido el equivalente al menos a 27 pastillas, que es una dosis letal. Y comía con sus padres. O sea, esas son evidencias que les sitúa a ellos como principales sospechosos, no en vano, formalmente. Han sido condenados en firme de la muerte de la hija, porque es que no hay otro candidato, Lada. Ahora, ¿qué motivos hay detrás? ¿Fue el padre y es la madre una mera colaboradora? ¿Es el inductor y ella es una inducida? Quedaron muchas. ¿Cuál es el motivo? ¿Había intereses económicos? ¿Porque la niña heredaba lo de los abuelos? ¿Mató Rosario Porto a sus padres y la niña lo sabía? ¿Había empezado a ser molesta porque ambos querían hacer una vida, vamos a decir, independiente? La sombra de los abusos sexuales también, porque al padre le gustaban el fetiche de las niñas orientales. Abusaba de ella cuando, ¿os acordáis de aquella grabación, tú y tus jovencitos, tu mente calenturienta? Sí. Abusaba de ella cuando la dormía con lorazepam y un día ella se levantó y lo vio. Todo eso ha quedado. Yo tengo mi propia teoría, pero bueno, creo que también debo guardármela y no decirla en público porque no tengo datos para defenderla. Creo que Rosario probablemente fue más cómplice que
cómplice, coautora, porque si al final tienes dominio de la acción y cooperas y ayudas y todo, pero yo creo que a ella lo que le importaba mucho era el que dirán, hay que ver, esto es un escándalo, pero mira tú, y terminó probablemente ayudándole arrastrada por lo que la determinación que él pudo tomar, pero que esa niña fue drogada durante muchos meses, al menos por uno de sus progenitores, es una verdad científica e incuestionable. Y que fue envenenada el día de su muerte, envenenada, quiero decir, con una medicación también. Los motivos. Claro, es que a mí lo que... Ya te lo cuento en privado, cuál es mi tesis. Vale. Porque yo me he visto, o sea, bueno, hice el caso para el canal, me he leído las sentencias que han habido, incluso de los recursos, me he visto documentales y cada vez contra más investigo... ¿Cuál es la tuya? Es que no te lo puedo decir porque es que no tengo. O sea, es que contra más investigo, solo veo que lagunas. O sea, como tengo claro que los padres están implicados, pero no hay manera de encontrar, no se me ocurre ningún motivo lógico que puedan tener los dos. Yo te diré que entre los que te he dejado entrever, te lo he dicho, lo que yo creo. Pero luego en privado me lo comentas, que tengo curiosidad. Luego sí, porque no quiero yo liarla más todavía. Claro, es que a mí lo que justamente me llama la atención de este caso, bueno, fue tribunal jurado. Y claro, tribunal jurado, los condenaron, el TSJ lo ratificó tras una apelación y el Tribunal Supremo finalmente confirmó la condena a 18 años de prisión a ambos. Y ella creo que a los 6-7 años se suicidó. Sí, en 2020. A mí lo que me llama la atención es que, bueno, realmente las pruebas, como tú has dicho, eran todas indiciarias, que pueden apuntar a... Vale, sí. Bueno, y había algunas evidencias, como la que te estoy diciendo de toxicología forense. Sí, eso es innegable. Claro, es que justamente se había hecho el análisis. Pero me refiero en cuanto, sobre todo, es por lo que es el situar a Alfonso Basterra en la finca de Teo, porque eso sí que en primera instancia con el tribunal jurado sí que ponen como hecho probado que él de alguna manera tuvo que estar, cuando realmente no había nada que a él lo situara allí. Y en el recurso en el TSJ es de lo único que se modifica. Ahí sí que en ese recurso se modifica y se dice que, bueno, que no se ha podido realmente probar que estuviera allí, pero que no está para que sea coautor de la muerte de la cría. Exacto. Efectivamente. Entonces, si es que cuando se reconstruye una acción criminal dada en muchas ocasiones, hay elementos, lagunas o puntos del relato del iter criminis que no puedes rellenar, porque no lo sabes. Es cuando se dice en algún momento determinado de entre tanto y tanto, en una hora que no se ha podido precisar, por motivos que no se han podido establecer. Pero hay una inferencia lógica que te lleva a una convicción de culpabilidad, aunque alguno de los elementos o alguno de los pasos no puedas demostrarlo. No existe otra explicación más plausible. Mira, pasó con el caso de Diana Kerr. En el caso de Diana Kerr se condenó a Enrique Abuin, el Chicle, por un delito de agresión sexual. El cuerpo de la pobre Diana estuvo cerca de 500, si no más, días sumergido en un pozo. Su análisis forense no permitió identificar, era una chica que ya tenía los 18 años y por tanto había tenido relaciones sexuales, no se pudo determinar a un nivel médico-legal que hubiera sufrido una agresión sexual. Pero él fue condenado por indicios por agresión sexual. ¿Por qué? Y el Tribunal Supremo razona, y yo creo que de forma muy acertada, que no existía ninguna otra razón que permitiera explicar por qué Enrique Abuin la retuvo, la raptó, la trasladó y se la llevó a aquella nave, sino la de agredirla sexualmente. ¿Que no podemos demostrarlo físicamente? No, pero eso no obsta para que fuera condenado por ello. Cuidado, por una agresión sexual en lo que no se pudo determinar. Se determinaron actos de contenido sexual. De hecho, fue atada con bridas y finalmente estrangulada con bridas. Pero lo que no se pudo determinar es si hubo o no penetración. Eso ya no lo puedes determinar. Pero a veces en la lógica, la razón, decimos las reglas de la experiencia y de la sana crítica, te permiten llegar a esa convicción. Y si yo he comido con mi hija, padre y madre, el día en que muere, y descubrimos que su contenido gástrico tiene el equivalente a 27 pastillas de lorazepam,
clonazepam, y que la niña ha muerto después por una sofocación porque le han puesto a entrar en una depresión, vamos a decir, respiratoria, y le colocaron algo en la cara, se presume, porque cuando la niña toma esas 27 pastillas está en casa del padre. Entonces, que después no estuviera en la finca ya es difícil, es muy probable que no se le vea salir en el coche, no significa que no estuviera. Prueba de ello es que te recuerdo que la niña es abandonada en una pista forestal cerca de la finca de Montouto y no hay señales de arrastre. Rosario Porto era muy pequeñita. Tampoco hay señales que permitan identificar que ella sola pudiera trasladar el cuerpo. La niña fue probablemente llevada por 2 personas. Hubo quien planteó incluso la posibilidad de que hubiera 3 personas. Pues bueno, yo creo que hay muchísimos indicios para colocar a Alfonso Basterra ahí, aunque no se pudiera efectivamente probar. Y luego hay datos, recientemente he estado leyendo incluso datos de un británico que ha escrito un libro sobre el caso, analizando todo el sumario, y daba un dato que yo desconocía, que a mí me dejó también muy impactada. No solo las imágenes de fotografías de niñas orientales que este señor tenía en su ordenador, las famosas fotografías que le hacen a la niña en unas poses más que, vamos a decir, impropias, servicios de prostitución que contrataba, todos de contenido con este fetiche oriental, y este señor apunta en su libro que incluso se encontraron restos de semen cercanos, manchas de semen cercanas a la cama de la cría. Son datos también que te hacen pensar a lo mejor por qué me drogan en casa reiteradamente. Porque decían, no, es que han estado intentando matarla o sedarla para que no se dé cuenta de determinadas cosas. Porque también cuando dice ella, tú y tus jueguecitos, tú y tu mente calenturienta, bueno, da para pensar mucho, aunque no se ha podido probar. El caso es que, bueno, aparte de esta serie que ha salido ahora de Asunta, también salió hace unos meses la serie sobre, bueno, el cuerpo en llamas y el caso de Rosa Peral. Y eso ha traído un poco también a la palestra la figura de la mujer asesina. Porque sí que es cierto que, bueno, la mayoría de los crímenes los suelen cometer hombres, aunque también hay mujeres que le han quitado la vida a otras personas. Sí, lo que pasa es que Dime. Lo que iba a decir, que digo, justamente, bueno, se entiende también que lo hacemos con otros medios, ahí lo del veneno es arma de mujer. Bueno, depende un poco. Es verdad que lo demuestran, vamos, los principales indicadores de la criminalidad, que son las estadísticas del Ministerio de Interior, que reflejan todo lo que son denuncias, las estadísticas del Ministerio de Justicia, todo lo que son condenas e instituciones penitenciarias, ya hablamos directamente de la población reclusa, ofrecen una verdad indiscutible. El 90% de los delitos los cometen hombres y las mujeres un 10%. Y en nuestra modalidad delictiva suelen ser delitos patrimoniales. Es verdad que en el campo del filicidio y los delitos en el ámbito intrafamiliar, más allá de la violencia de género, durante mucho tiempo hemos tenido incluso unas cifras que superan, en cuanto, por ejemplo, al filicidio, las de los varones. Cada vez estamos más igualados, pero ahí somos potentes homicidas, por decirlo de algún modo. Pero cuidado que cuando queremos ser crueles podemos llegar a serlo tanto como ellos. Hay distintas razones que se intentan esgrimir para explicar estas diferencias entre hombres y mujeres en cuanto a la criminalidad, desde el sistema hormonal, la mayor presencia de testosterona en los varones que hace que tengan una respuesta más violenta ante el conflicto, también razones de tipo psicologicista, el desarrollo moral, nuestros patrones de educación, el control social que se ejerce sobre nosotros. Vamos, hay muchas teorías, pero es una verdad indiscutible. Ahora, cuidado, que cuando queremos matar, es verdad que en la modalidad del veneno nos gusta, también que tendemos a ser menos violentas en esto del homicidio, pero bueno, estoy pensando en Joanna Dennehy, bestial, que quería ser recientemente, por cierto, condenada en Gran Bretaña, admiraba a los asesinos en serie y ella misma se convirtió en uno bestial. Elena Lobacheva, que directamente decía que alcanzaba el orgasmo destripando a indigentes en Rusia. Entonces, que cuando queremos ser bestias, cuidado que podemos serlo y mucho. Y hay un estudio muy interesante de Kelleher y Kelleher sobre la efectividad de las mujeres homicidas cuando somos asesinas en serie. Hija, tardan 8 años más en detenernos que a ellos. O sea que cuando nos ponemos
a Son matar más a listas. somos más efectivas, pasamos más por debajo del radar, quizás nos exponemos menos o más meticulosas o llamamos menos la atención, pero la realidad es que cuando somos asesinas en serie, la media es que tardan 8 años más que los hombres en detenernos, detectarnos y detenernos. Volviendo a, bueno, al tema que mencionabas sobre el filicidio, es que justamente o estaba preparando un vídeo sobre todos los condenados que han habido desde que hay prisión permanente revisable y Sí, de las condenas que hay son, bueno, creo que son 43 en total, 33 son hombres y de las 10 mujeres, las 10 han sido justamente por ese tema, o bien por asesinar a sus propios hijos o a muy los de sus parejas. interesante. Muy interesante lo que planteas, ese es un buen estudio. De esas 10 condenas, como te habrás dado cuenta, todas las víctimas eran menores, ya sean infanticidios porque mataron a los hijos de otras personas o filicidios porque mataron a sus propios hijos. De hecho, cuando muere un menor de edad, estamos haciendo en España, bueno, desde Secretaría de Estado se está haciendo un trabajo interesantísimo ya hace años para hacer, vamos a decir, la radiografía y el perfil de nuestros agresores sexuales, de víctima conocida, de víctima desconocida, de nuestros homicidas. Y el perfil de la mujer homicida en España, cuando un niño muere, el tanto por ciento, hace unos años se planteaba que incluso el 70% de posibilidades de que el autor fuera mujer cercana al menor era ese. Entonces, es verdad que este es un dato que suele también enfadar muchísimo, políticamente muy incorrecto, hay que ver con lo que matan los hombres. Cuidado, en las estadísticas criminales lo demuestran, cuando muere un niño, en el ámbito familiar, la posibilidad de que sea una mujer la responsable es muy alta y en ocasiones es más alta que la de que sea un hombre. Y esto ha ocurrido, pues fíjate, me estás dando la razón, no es una verdad mía, es una verdad estadística. Insisto que con los últimos tiempos esas cifras se van prácticamente tristemente igualando. Eso no hace que los niños mueran menos, simplemente que parece que matamos más por igual. La violencia vicaria, esa que se ejerce para dañar al otro utilizando al niño como arma arrojadiza, lo hacemos nosotras y lo hacen ellos. La media de Claro, Santomera mató a sus hijos para vengarse del marido, como Tomás Jimeno mató a las pobres niñas para vengarse de la mujer, como Bretón también lo hizo, como hace poco lo hizo una madre en Huelva. O sea, tristemente es un elemento que cumplen unos y otros. claro, esto justamente era lo que quería preguntarte, porque, bueno, ahora mismo acaba de acabar el juicio de, bueno, la víctima era Yaiza, que era una niña de 4 años, que fue su madre quien le quitó la vida y antes de eso escribió una carta a su expareja, al padre de la niña, diciendo básicamente que lo hacía para, pues eso, para hacerle daño a él. Para destrozarle. Claro, lo que me llama a mí la atención es que si esto hubiera sido, pues, como tú has dicho, por ejemplo, el caso Bretón o en el caso de Ana y Olivia, que eran las chiquitas estas de Tenerife, ahí todo el mundo entiende lógicamente que es violencia vicaria. Sin embargo, en la primera jornada de este juicio se dedicó a intentar decir que a lo mejor lo que había hecho esta mujer era un suicidio ampliado. A ver, en el suicidio ampliado, que esto sería, por ejemplo, casos como el de Andrea Yates, en el suicidio, mira, me estoy pensando en un caso, no recuerdo, lo cuento en el podcast, de una británica con 3 hijos, embarazada de un cuarto, que el marido que la deja, que no la deja, y en una depre de narices mata a los 3 hijos de forma, se llama filicidio altruista, así lo acuñó Philip Resnick, que es uno de los mayores estudiosos del filicidio. En el filicidio altruista, vamos a decir que el progenitor, en este caso era la madre, intenta, uno, matar a los hijos de la forma más dulce posible, menos violenta y cruel. En la creencia, normalmente con fuertes pensamientos o creencias religiosas, de que los va a convertir en angelitos y que se van a reunir todos en el paraíso. Y después viene pues ese suicidio ampliado. Mató a sus hijos, les dejó notas de amor, les dio un montón de besitos, los dejó bien colocados en la camita con sus muñecos y ella misma se precipitó por una ventana embarazada. Un tema bestial. Yo no creo que el tema de Yaiza sea un suicidio ampliado porque detrás no hay un intento de suicidio. Fíjate que lo del abuelo recientemente, que se ha pegado luego en un disparo, aunque es verdad que el método homicida ha sido uno un estrangulamiento y el otro un tiro por la espalda, que parece un poco violento, puede que fuera un suicidio ampliado. Vámonos todos juntos con mamá y con la abuela. No, en el caso de Yaiza, yo creo que es un claro ejemplo. Antes lo llamábamos el síndrome de Medea.
Medea, sacándolo de la mitología, Medea se enamoró de Jasón y para retenerlo tuvo hijos con él, pero Jasón se fue y se fue con otra. Y Medea, llena de ira, mató a los hijos para vengarse, porque además sabía que con esto, diríamos, es un castigo de por vida, y además los hijos le recordaban la frustración de no poder conservar el amor de su vida. Eso es lo que ahora se conoce como violencia vicaria, pero se puede ejercer con el hijo, con un abuelo, con un padre, con una mascota. Que ya ha habido ya casos hace no mucho de un tío muy cabrón que para hacer daño a la chica coge al pobre perrito y lo tira por la ventana. Entonces, en la violencia vicaria lo que haces, como se decía, el aprendizaje vicario es aquel en el que aprendes viendo. Pues en la violencia vicaria lo que haces es utilizar un ser querido, que puede ser el hijo, una mascota, un familiar, para dañar al otro. Y tanto lo puede hacer una madre sobre su hijo, como el padre sobre el hijo, como una pareja a otra. Entonces, no es tributaria exclusivamente de los varones. No es, puede ser una modalidad de violencia de género o no. Yo creo que ahí también es muy importante que establecer algunas, que creo que también hay cierta confusión. La violencia de género es la que ejerce un hombre sobre una mujer por el hecho de ser mujer. Luego tenemos la perspectiva de género, que es un método de investigación, de trabajo, en el que uno aprende a identificar cuáles son los factores que generan desigualdades, discriminaciones, exclusiones, para evitarlos. Hay que tener perspectiva de género en el trabajo, pero también en medicina. Hay medicamentos que no les sientan muy bien a los varones y a nosotros no. Entonces, la perspectiva de género es simplemente entender nuestras benditas diferencias y evitar discriminaciones por un lado y por otro. Luego está el género biológico. Nosotras somos hembras y ellos son machos. Luego está el género social, que son los roles, que si las niñas de rosa, que si los niños de azul. Y luego está lo que llamamos el agravante de género, que es cuando yo actúo contra una mujer por el hecho de serlo. ¿Toda violación es una agresión de género? No. Hay violadores que lo que desean es tu cuerpo. Satisfacer sexualmente por tu fisiología. Pero hay otros que lo que quieren es humillarte por ser mujer. Eso es un agravante de género. Y luego tenemos la violencia familiar, que la violencia familiar es la mujer contra el hombre, la mujer contra el hijo, cuando se agrede a los padres, toda la violencia diríamos que se produce en el ámbito doméstico. A veces ahí también se mezclan muchos conceptos. Por tanto, por resumir, violencia vicaria no es exclusiva de los hombres, dices muy bien. Claro, es que el problema es que, bueno, como has explicado, como se tiene la concepción aquí en España, es que legalmente la violencia vicaria es una escisión, es un tipo de violencia de género. Entonces, al estar amparada por la ley de violencia... Sí, es verdad, pero no exclusivamente. Sería lo correcto. Hay tíos que para dañar a su mujer castigan, matan a los hijos, sí. Hay mujeres que también lo hacen. ¿Os acordáis que a mí me impactó muchísimo? Y no sé si todavía, yo no sé si se ha juzgado, creo que fue en Huelva, esta señora que mata al hijo y lo lleva sentadito en el coche, hace relativamente no mucho. Bueno, pues la que sí, la idea era castigar, le habían dado la custodia al marido. Y entonces ella, que no lo soporta, para castigarle, mata al hijo y va con él en el vehículo. No son pocas las veces, la media de Santomira, Francisca González, su pareja le dijo que la dejaba, que no la soportaba, y estranguló con el cable del teléfono a sus dos hijos. Y eso era un caso de violencia vicaria por excelencia. O lo que antes llamábamos el síndrome de Medea. Una madre, en este caso un padre, que mata al hijo para vengarse del otro. Que es la forma de dolor más enorme que le puedes causar a alguien, ya no es arrebatarle la vida, sino de aquellos a quienes quiere. Entonces, claro, yo creo que está bien que se aclare que también la ejercemos las mujeres. Claro, lo que yo me refería es justamente a eso, que conforme está confeccionada la ley, se da a entender de que es algo que solo legalmente solo los hombres... No, Lara, no. La ley per se no contempla la violencia vicaria. De hecho, es verdad que la ley de protección a la infancia o la ley del estatuto de la víctima ya apuntan maneras como una forma más de violencia, incluso la que se ejerce en presencia de los niños. Pero en ningún momento se otorga, yo creo, como exclusiva al hombre, porque puede ser cometida también por mujeres, sin duda. De hecho, la cometemos.
tristemente, y Sí, al sí, sí. final los que son siempre las víctimas más vulnerables de todo esto son los niños. Precisamente ahora Sí, estaba preparando ese juicio del que te hablo, en el que una niña ha visto cómo su padre degollaba a su madre. Tú imagínate si eso no es una forma de violencia que la va a acompañar el resto de su vida. Y la madre desde con la luego. mano intentando taparse, sangrando, huyendo, el otro cuchillo en mano, vamos, de película de terror. ¿Cómo no va a acompañarse la pobre cría el resto de su vida de semejante recuerdo? ¿La agredió a ella directamente? No, pero la agresión a su madre en su presencia es una forma de violencia. Hemos crecido mucho. En el 2015 nació el Estatuto de la Víctima por primera vez, que reconoce la figura de la víctima como un sujeto a cuidar y a preservar en el ámbito penal, a la que hay que intentar evitar lo que llamamos la victimación secundaria, que muchas veces es peor que la propia victimación primaria. Todo lo que viene después del delito, la presión mediática, las entrevistas, me refiero a las entrevistas judiciales, las esperas de pasillo, eso pasó con la víctima de la manada. Y luego recientemente en el 21 hemos promulgado la Ley de Protección a la Infancia y a la Adolescencia, y contempla nuevas formas de violencia como esta que estamos hablando y como la violencia que se ejerce en presencia de un niño, aunque no sea contra él, sí es ante él. Y eso, ¿cómo no considerar una forma de violencia? Vamos creciendo poco a poco en el intento de preservar, bueno, de ayudar a las víctimas. Yo creo que esa es una asignatura pendiente que tenemos en el sistema penal, las víctimas. Yo lo que quería preguntar también es, ya lo que es la ley de violencia de género en sí, o sea, ya no en lo que es la violencia vicaria, sino, bueno, tú misma has dicho que ahora mismo estás preparando un juicio sobre un caso Sí. que claramente es de violencia de género. Sí, 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 vamos, sin dudarlo. Es un señor que no acepta que su pareja se quiere ir y entonces coge un cuchillo y de madrugada la raja el cuello del agua al lado, pero hasta el punto de que le deja la laringe visible. Y con ella desangrada intenta acabar con ella con un cojín en la cara, con una niña de 3 años al lado pegando gritos, y si no es porque los vecinos intervienen, muy importante la intervención de su entorno, esta chica no estaría viva. Entonces, claro que es un claro ejemplo de violencia de género, y además con la agravante de género, porque ahí sí que existe ese agravante de género. No, yo soy superior a ti y tú no puedes ser libre, tú no puedes hacer una nueva vida, yo impongo mi criterio, eso es un agravante de género. No te agredo porque tú no puedes ser libre. Y de hecho pedimos el agravante de género y por supuesto la de parentesco, porque es su pareja. Claro. Y eso son dos circunstancias que agravan porque es como una alevosía doméstica. ¿Cómo no aprovechar? Digamos que la víctima relaja todos sus instintos de conservación o sobre todo cualquier alarma, porque está en su domicilio, no esperas que te ataque la persona con la que convives y a la que presuntamente quieres o el padre de tu hijo. Eso es un agravante de parentesco y eso es también esa alevosía doméstica. Claro, a mí bueno, lo que no estoy de acuerdo con esta ley es que, por ejemplo, solamente al ser violencia de género, solamente se aplica para proteger cuando la víctima es mujer dentro de una relación heterosexual. O sea, si, por ejemplo, se da ese tipo de violencia en una relación homosexual o la víctima fuera un hombre o incluso un hombre que fuera dentro de una relación homosexual, un hombre Es que gay, eso es un tema, tampoco se le aplica. sí, es que eso es un tema complicado. Mira, cuando los que se agreden son, a ver, siempre que haya, porque lo que establece la ley es el hombre hacia la mujer. Claro, ahora vivimos en nuevos tiempos en los que hay nuevas sensibilidades. Ahora con la ley trans, la posibilidad de que alguien se sienta masculino o se sienta femenino le otorga ese género. Entonces yo creo que ahí la ley todavía pues se tendría un poco que probablemente que desarrollarla para poder adecuarse a esta nueva realidad social en la que vivimos. Porque yo ahora cuando he llevado, que los he llevado, por ejemplo, agresiones entre parejas homosexuales, se considera violencia familiar, violencia doméstica. Cuando una mujer agrede a su pareja, violencia doméstica. Cuando una chica agrede a otra chica en una relación homosexual, violencia doméstica. Chico a chico, violencia doméstica. Cuando es un chico a una chica, es violencia de género. Entonces, ahí estoy contigo que probablemente deberíamos ampliar, pero entonces, claro, si ampliamos a chica chico chico, entonces también ampliamos a chica chico.
Claro, pero es que yo, Porque ahora mismo la violencia de digo, género, como para que tesis, entendamos, Manolo pega a Lada, Manolo ha cometido un delito de violencia de género y lo va a pagar más caro que si Lada pega a Manolo, que va a ser un delito de violencia familiar y la pena es menor. Si tú planteas que si Manolo pega a Manolo tiene que ser considerado igual que lo que te acabo de plantear, entonces en la violencia de género habría que abrir el espectro y ya no sería del hombre hacia la mujer. Podría ser de mujer a hombre, de hombre a hombre. Bueno, hay un sector social que reclama por lo que tú estás planteando. Y hay otro claro, que es no. que, Es un claro, tema yo complejo, entiendo. ¿no? Claro, yo entiendo que, bueno, uno de los principios del derecho penal es que lo que se tiene que juzgar es el hecho, si no ya estaríamos hablando de derecho penal de autor. Entonces, claro, si el hecho es el mismo, otra cosa es que para algo está No, también dentro cuidado, de el los hecho no es el agravantes. mismo porque el tipo penal lo que castiga es el hombre hacia la mujer, porque considera que hay una relación de prevalimiento, que el hombre está en una situación de superioridad frente a la mujer cuando la agrede. Entonces, lo que se considera violencia de género es que un hombre desde esa posición en la que se sitúa por encima de ella la agrede. Entonces, tendríamos que cambiar el tipo penal. Lo que tú estás planteando supondría un cambio del tipo penal. Un tipo penal es una descripción de una conducta que nosotros como sociedad entendemos que no es aceptable y por tanto la adjudicamos un castigo, que es la pena. El tipo penal ahora mismo es hombre hacia mujer. Yo insisto que hay un sector social que aboga por un cambio como el que tú estás planteando, pero eso supondría cambiar esa descripción de Claro, conducta. claro, sí, lo que yo me refiero justamente es eso, que de A mí me forma parece, yo estaría de acuerdo, Ladas. De hecho, siempre me planteé la cierta confusión en por qué la agresión del hombre a la mujer se castiga más que la mujer al hombre. Pero el Constitucional ya dijo que no infringía el principio de igualdad y que aquí lo que se castiga es que el hombre actúe con superioridad machista sobre la mujer. Dicho esto, pues ampliar a los supuestos que tú estás diciendo, pues se pondría un cambio ahora mismo de la estructura del propio delito. ¿Se castigan? Sí, pero como violencia doméstica, no como violencia de género. Cosa distinta es que ahora mismo alguien reasigne su sexualidad en el DNI, y si antes se llamaba Lada, ahora se llama Manuel, y si se llama Manuel y agrede a Pepa, te aseguro que será condenado por violencia de género. Ahora, cosa distinta también lo que estamos viendo ahora, sujetos condenados por violencia de género, que ahora dicen que es al revés, que se siente Manuela. Perdona, entras en instituciones penitenciarias, tú que has violado mujeres, que has agredido mujeres, y ahora dices que te sientes mujer, pero no hay ningún, vamos a decir, indicio de que estés reasignándote datos a nivel DNI o que te estés hormonando. No, no. Tienes la apariencia de un tío y pretendes poder entrar en un módulo de mujeres. Te complicado, ¿eh? Cosas distintas, por supuesto. Imagínate una chica o un chico trans que dices, no, hombre, no vas a meter a un trans en un centro penitenciario, en un módulo de tíos. Por Dios, le pueden agredir, claro. hacer daño, pasarlo mal, no. Y viceversa. Pero claro, a un tío, que es que ha habido un caso recientemente, un depredador sexual, pero con violencia extrema contra las mujeres, cuando entra así te dice que no, que no. Aunque en el DNI pone que es Manolo y le ves con una apariencia total de hombre, te dice que es que se siente mujer. Bueno, mire usted, que está muy bien y es muy respetable. Pero que yo le meta, de ahí a que yo le meta en un módulo de mujeres en la cárcel, cuidado. Sí, que son casos que dices, claramente lo estás haciendo por lo que lo estás haciendo, no porque te sientas Claro, mujer. por lo menos vamos a averiguar efectivamente en qué situación estamos antes de meter a alguien así en un módulo de mujeres en un centro penitenciario, porque usted está precisamente aquí por agredir mujeres. Que ahora diga usted que se siente mujer, bueno, es un tema complicado, Richard Speck mató a 8 enfermeras en una noche y una vez que fue un crimen execrable, las torturó, y una vez en el centro penitenciario, condenado a perpetua, pidió un cambio de sexo. Empezaron a hormonarle, le salió pecho, se convirtió como en la prostituta. Hay un reportaje interesantísimo en el canal Historia de Richard Speck y le veréis, es impactante. Se le cayó el pelo del cuerpo al empezar a tratarse con estrógenos, le salió pecho y ahora se ha convertido en la prostituta del centro. Dice que se lo pasó pipa al día del asesinato múltiple. Bueno,
una cosa muy... Rocambolesco, como mínimo. Vamos a decir que la naturaleza humana, que yo no quiero ofender a nadie, por Dios, la naturaleza humana da para mucho lado. Y el lado oscuro no te cuento. Claro, yo quería también preguntarte por lo que es el fenómeno de la ibristrofilia. Porque claro, o sea, es algo que en varios casos que he comentado en el canal, como por ejemplo el de Ted Bundy o el de Charles Manson, Sí, incluso aquí en España con el Miguel asesino de la katana, es Carcaño. algo que se ha dado. Bueno, es Miguel Carcaño, club de fans. A ver, Sí, mira, sí. hay como tres conceptos. Está la ibristofilia, que es la fascinación de determinadas mujeres por hombres violentos. Luego está la enclitofilia, cuando además de violentos son famosos. Y luego está la encriptofilia, que es la fascinación por hombres que están enjaulados, encerrados. En la encriptofilia hablamos, yo conozco a una chica voluntaria en centros penitenciarios que se enamora de narcotraficantes, homicidas y gente con unas condenas larguísimas. Y me dice, claro, solo tiene ojos para mí. Hija, es una forma de amor fagocitario, como va a tener ojos para ti, se quiere estar en la cárcel. Es una forma de amor que en realidad oculta un cierto sadismo, porque te tengo solo para mí. Es como tener al amante dentro de una jaula. Es una forma de control total. Eso es la encriptofilia, ¿vale? La tendencia a enamorarte de personas privadas de libertad, porque es una forma de tenerlas solo para ti. En la ibristofilia hay muchas respuestas. Está la respuesta de la tendencia de las mujeres a ser muy ayudadoras, el síndrome de la misionera que tú quieres cambiarle, la mujer desde una perspectiva muy maternal, voy a sacar lo mejor de ti. Y luego hay una respuesta antropológica muy interesante. Cuando vamos a decir que nuestro cerebrito, sabes que tenemos, de una forma muy simplista, tenemos un cerebro reptiliano donde un protocerebro, ¿vale? Donde vamos a ver, residen nuestros instintos: sexo, territorio, supervivencia, hambre, todo lo fisiológico, ¿no? Lo que nos permite mantenernos vivos. Pues hay una respuesta antropológica muy interesante que dice, te pregunto, Lada, cuando éramos monitos, ¿tú qué crees que como hembras nos gustaba? ¿El mono que nos traía flores y leía poemas o el más bestia? Hombre, el que te podía defender. El más bestia, el más bruto, porque te garantizaba defensa, porque te garantizaba protección, genes de un macho fuerte, motivo por el cual tendíamos a interpretar que el macho más violento, el más dominante, el que tenía los mejores genes. Y nos queríamos aparear con él. Yo creo que hay cerebritos de mujeres que no han evolucionado mucho y siguen interpretando que el más bestia es el mejor. No en vano, cuando un hombre se pone a nuestros pies, oh, las perlas de tus dientes, haz de mí lo que quieras, nos da un poco de... A las tías nos gusta también un poco cuidado, a ver si no se va a interpretar bien. Quiero decir que nos gusta un poco un tío independiente, un tío que nos pone en nuestro sitio, que no se deja dominar en exceso, un poco el chico malote entre comillas, pero por favor educado, buen tío. Pero nos gusta un tío que, oye, hasta aquí. Dices, jo, mira el tío que... Y hay ya Sí, que mujeres tenga chispita, por decirlo que así. tenga chispa, que no se deje dominar del todo, que no hagamos de él lo que queramos, tendemos a ser, hija, si nos dejan, les mangoneamos, que le decimos hasta lo que se tiene que poner. Entonces, nos gusta un hombre también que diga, hasta aquí, este es mi criterio. Y dices, mira, el tío, que demuestra tener cierta asertividad, ¿no? Hay mujeres que directamente siguen interpretando que el malo malote, oh, les fascina. De ahí que Ted Bundy, que mató, que se sepa, a 37, incluso más mujeres, que utilizaban los propios dientes, por cierto, inspiró a Aníbal Lecter, que arrancaba los pezones de sus víctimas mientras las violaba. Un tío completamente disfuncional, agresivo y violento, recibió cerca de 2000 peticiones de mujeres que querían quedar con él. Richard Chase, no el otro, porque es el vampiro de Sacramento. Richard Ramírez, que incluso se casó con una de sus admiradoras. El asesino de la katana generó una fascinación absoluta y con una chica que trabajó con él terminó teniendo una relación. Miguel Carcaño tiene club de fans y tías que le escriben. Pese a haber cometido un crimen execrable, mantener a unos padres en la absoluta desesperación buscando el cadáver de su hija. Entonces, hay mujeres que siguen interpretando que el malo malote es el mejor de la banda.
Y por eso esa fascinación, y más todo lo que te decía de las misioneras, las maternalistas, pero esa es una de las razones por las que algunas mujeres siguen interpretando que los tíos muy malos o muy macarras son los mejores. Dan mucho trabajo, hija. Creo que no. Lo que A mí quería desde luego, preguntarte a también, mí desde luego, pero de bueno, para mantener el despacho. lo que quería preguntar también es, bueno, por lo que viene a ser la reinserción, si crees en la reinserción y sobre tu opinión de la prisión permanente revisable. Pues mira, sobre la reinserción, sin duda. De hecho, el fin último de nuestro sistema penitenciario es ese, el hada, y pobre de los que no crean en ella, porque entonces las cárceles serían pozos incestos como en la Edad Media, donde tiraríamos como desechos humanos. Es curioso porque, fíjate, yo creo mucho en la reinserción de aquellos que llegaron por la pobreza, por la miseria, por las drogas, por infancias muy disfuncionales. Les das oficio, confianza en sí mismo, les deshabitúas a las drogas y te da una satisfacción enorme ver cómo crecen, se casan, tienen hijos, profesiones. Tengo algunos que me felicitan en Navidad, me mandan fotos de sus críos, me da mucho gusto. Entonces, la reinserción del hombre que llegó al delito por motivos sociales, psíquicos, dependientes también de infancias muy disfuncionales o las drogas, es completamente posible. Y luego está la criminalidad del corrupto. Hay poco, creo yo, en la reinserción ese corrupto que se lo lleva todo calentito, el que recalifica terrenos, el político que se lleva el dinero de la ciudadanía. Creo muy poco en la reinserción. Y ya ni te cuento cuando hablamos ya del rincón oscuro de las bestias más perversas, pederastas, reincidentes, asesinos seriales, cuando te gusta la sexualidad bárbara y salvaje. La realidad nos demuestra que la reinserción ahí es muy difícil. Así que creo que con esto te lo explico claramente, en unos casos, por supuesto, porque la realidad nos lo demuestra, y en otros en absoluto. Pena permanente revisable. Estoy completamente en contra de la pena de muerte. De hecho, no ejercería en un país donde hubiera pena de muerte, hubiera dedicado desde luego a la abogacía, no. Es como si te digo, no grites, porque eso está mal. Eso es una paradoja. Es el ojo por ojo. Cabrón, hijo puta, no digas tacos. Es que es paradójico, no tiene sentido. Entonces, si decimos que el bien último, el bien jurídico protegido por encima de todos es la vida, no podemos nosotros quitarla. Y a lo que hay que sumar la existencia de errores judiciales, que los hay. Que la mayoría de personas que son condenadas son condenas justas, sí, pero también hay veces que se condenan inocentes, igual que hay un montón de culpables a los que no se condena. Entonces, partiendo de eso, comprendo la pena permanente revisable para determinados delitos, sobre todo si me coloco en la posición de la víctima. Que yo perdí a mis padres y es lo más desolador que te pasa en la vida. Y fueron muertes naturales, nada. Pese a ello, qué dolor más insoportable. Todavía me cuesta hablar de mi madre. Si lo digo 3 veces me pongo a llorar. No me quiero imaginar, pero al fin y al cabo murió con 83 años y de una forma se la llevó la naturaleza. No me quiero imaginar la muerte de un ser querido de forma violenta. Creo que sería insoportable. Y ya si hablamos de un hijo, previa violación, tortura, Dios de mi vida. Entonces, como la venganza privada, que es lo que te pide el cuerpo en una situación así, que te arrancan a tu cachorrito, lo que te pide el cuerpo sería matarlo tú. Y como la venganza privada, ya que la ejercían en la antigua Roma, pues obviamente no podemos llegar a ese sistema. Es lógico que haya determinadas situaciones en las que establecemos una pena permanente revisable. En realidad no es una perpetua. Hay países como Estados Unidos donde existe una cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, que es prisión de por vida. Esa quizá me parece excesiva, pero la pena permanente, aunque reconozco que hay sujetos asesinos seriales, violadores y asesinos de niños, que cómo no merecerlas, que son bichitos que no pueden vivir en libertad. Porque la doctrina Parot, que fue a través de un recurso, de un sujeto, es un poco complicado explicarlo aquí ahora para que la gente lo entienda, pero la doctrina Parot permitió, antes de que hiciéramos una reforma del Código Penal que ya lo impide, que muchos sujetos salieran en libertad.
Lo que venía a decir es que los permisos penitenciarios no se podían establecer por el total de la pena que se impone, 140 años, sino por el total de la que realmente se puede cumplir, 20, 30. Y eso puso en la calle a muchos, sobre todo violadores y en muchos casos de pederastas y asesinos. Chica, en el caso de los violadores recurrentes, casi el 90% de ellos reincidió la edad. Entonces, comprendo que hay bichitos que no pueden vivir en libertad. Lo bueno es que tiene la pena permanente revisable, aunque es una pena sine die, es decir, que no tiene una, y por eso fue muy discutida al principio, no tiene un día límite. Sí. Lo que bueno que tiene es que se revisa. Cada 15, 18, 25 X años, y dices, bueno, vamos a ver, ¿este sujeto se ha rehabilitado? ¿Puede vivir de nuevo en libertad? Estoy pensando ahora mismo en Francisco Almeida, el asesino del Ardero. Joder, nada, ese tío viola y mata, es que tienen narices, es que tenía unos antecedentes bestiales. Es que ya había matado a una chica practicando además piquerismo, que es una parafilia que consiste en obtener placer, causando multitud de heridas a la víctima. Ya tenía otro antecedente de agresión a una menor y en un permiso penitenciario mató a un crío en Lardero, por Dios santo. Cuando el sujeto tenía que haber estado todavía cumpliendo condena. Entonces, cuando tú te planteas situaciones como esa, es lógica defender, es que depende de donde te coloques. Dices, oh, no, bueno, es que no impide la reinserción, no creo. A ver, yo creo que no Europa, la impide. Yo no, creo y en que toda como Europa, mucho la garantiza, por decirlo así. O sea, tú sales una vez que tienes un informe favorable y un tribunal dice, vale, esta persona está para reinsertarse. O sea, en todo caso, la sí, y de garantizaría en hecho, lugar de... en toda Europa, de lo que llamamos la cadena perpetua, en realidad es una permanente revisable. Son penas que rondan los 30, que se revisan, pero bueno, me muestro más o menos de acuerdo, desde la perspectiva de la víctima, desde luego. Pues nada, yo creo que hasta aquí. Si quieres Sí, la verdad, decir porque de hecho algo me estoy más. mirando. No, porque yo estoy viendo que me tengo que ir, a más vale. Ha sido un placer, Lara, sobre todo porque tienes una visión muy jurídica y criminológica y ha sido muy interesante hablar contigo. Porque Bueno, y pensé que contigo también, desde luego. No, pensé que me ibas a llevar a escenarios más tópicos y es una tía documentada son muy interesantes, como hablar con una compañera. Saludo a todos tus seguidores que tienen que crecer porque efectivamente promueves que tengamos mentes curiosas. Así que, enhorabuena. Pues nada, muchísimas gracias por venir. Un placer, chicos, a todos. ¡Mua!